Bueno, yo quería empezar por agradecer este espacio. Yo creo que ojalá los asistentes se den cuenta de lo difícil que a veces en nuestro país es encontrar este tipo de conversaciones y el privilegio que es que la colegiatura lo esté haciendo. Entonces, de mi parte, quiero dar las gracias por la oportunidad que tengo de estar acá y quiero invitar a esa reflexión porque yo creo que es válido para todos que reconozcamos que es un privilegio poner este tipo de conversaciones. La idea aquí es que conversemos. Yo voy a hacerles preguntas a cada uno de pronto, pero quien quiere intervenir simplemente dice que quiere añadir algo. Y quisiera empezar con Mark. Y la razón por la que quiero empezar con Mark es porque yo pienso que todas las conferencias ya nos habían puesto un reto. ¿Estás oyendo? Sorry, it's not working. Ok. ¿Podemos revisar qué pasa con el micrófono de Mark, por favor? I can ask in English, yes. Lo voy a hacer la pregunta en inglés y la traduzco mientras organizamos esto. La pregunta para Mark que yo quiero hacer es que ya teníamos las cosas un poquito complicadas y Mark nos trae la realidad de los robots. Entonces, cuando él nos trae toda la realidad de los robots, mi pregunta es cómo podemos hablar de esas dificultades con los seres humanos cuando los cambios están siendo cada vez más rápido, cuando viene la cuarta revolución industrial, cuando se está hablando de cambios en los modelos de aprendizaje. Entonces, hemos hablado de valores como la empatía, hemos hablado de la ética, pero Mark nos propone un debate nuevo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso. Mark, we were already talking about Muy bien, Mark, ya estábamos hablando sobre fraternidad, cooperación, hacer las cosas en conjunto. Y poder hacer esto ya es difícil para nosotros como seres humanos. Y tú nos trajiste a los robots hacia esta imagen. Y ya viene esta cuarta revolución industrial y todo está más acelerado. Nos da miedo de que tal vez no tengamos el tiempo de poder alcanzarnos con nuestros propios retos humanos. Y ya tenemos este reto de la robótica. ¿Cómo podríamos trabajar en esta brecha entre estos dos ambientes y esta? Muchas gracias por la pregunta, porque es cierto que el desarrollo de la tecnología está avanzando muy rápidamente, pero creo que no es totalmente autónomo en su desarrollo. Todavía podemos conducir un poco como nos podemos tomar la decisión sobre el desarrollo de las tecnologías, y cuando hablamos sobre tecnologías muy nuevas como la robótica o inteligencia artificial, creo que todavía nos da el tiempo de pensar sobre las cosas e intentar incorporar la ética dentro del diseño de las tecnologías. Si hacemos esto, creo que tenemos la esperanza de que no seamos totalmente las víctimas de la tecnología. La tecnología no es una fuerza externa, es algo de desarrollo humano y no debemos de ser tan pesimistas con esto. Pero la velocidad sí es un problema porque estamos acelerándonos en todo. Eso sí puede ser el verdadero problema. ¿Alguno de los otros panelistas que hay aquí había incluido o pensado en el reto que significaban los robots y las máquinas en este esfuerzo que estamos haciendo como sociedad de integrarnos? ¿Cuentan para algo las cuentas falsas de Twitter? No, yo, todo. No, era solamente ese chiste. Por favor. No. It's a question for you, o en español. Me interesó mucho tu conferencia, especialmente esta empatía con la máquina, ¿no? Con lo no animado. Pero esto es algo que ya viene históricamente. Children with toys. Maltrato de los juguetes, maltrato de todo. ¿Hay evidencia empírica de que eso genera menos empatía entre humanos? Porque lo de los robots es nuevo, pero históricamente ya lo hay. Is there any evidence of lesser empathy between humans?
Adelante, Mark. Yes, just quickly. Yes, for example, we have Sí, the claro. history of, Por ejemplo, tenemos slavery, la historia de la esclavitud, and, ¿no? there seems to be a desire of some humans Parecemos to tener be in the un position deseo of the de que los master and humanos to estén en la have, posición del some maestro y tasks del done amo by y servants. generar de que hayan First it tareas was the hechas por los humans, and now sirvientes. it's Primero eran animals los also, humanos and then it's y the luego fueron los robots. animales y ya ahora So vamos we con have los to robots, ¿no? critically think, Así que do debemos we de want pensar this kind of, críticamente si queremos relations este tipo de between, relaciones, this kind of relations. este Maybe we tipo de want relaciones. different Tal vez kind of queramos relating to humans and algún non-humans. tipo de relación distinta entre humanos y no humanos. Ok. Como tenemos poco tiempo y quisiera pasar por todos, voy a hacer también saltos abruptos, entonces voy a pasar a Dipti, que nos habló mucho de la importancia de soñar. Y yo quisiera preguntarte, compartiendo esa posición tuya, es cómo crear esa disciplina para soñar. Cómo hacer que soñar no sea un acto que la gente considere aislado y lúdico y un serendipity, sino algo que tiene una intención creativa. La mente humana tiene diferentes maneras de funcionar. Hay un lado de la mente que aborda temas científicos, el pensamiento analítico, que es un desarrollo de paso a paso, y está el lado de la filosofía, que mira las cosas en su esencia, que hace la pregunta de el por qué. Pero el centro más importante de la conciencia humana es el poder de la imaginación, que dijo Einstein también, que era el poder más importante. Tengo el apoyo de un científico. Es el lado de la imaginación, de los sueños, de la visión a futuro. Esto es un poder. Lo demás son facultades que puedes utilizar para desarrollarte y para aprovechar todos los medios que están disponibles para la conciencia humana. Pero el poder de la conciencia humana es el poder de visionar, de soñar, que viene de la imaginación. Así que hay que aferrarnos a los sueños. De hecho, García Márquez dice que uno envejece cuando deja de soñar. Entonces no dejen de soñar. Nunca somos demasiado viejos para soñar. Y si tenemos un sueño, seguimos siendo jóvenes. Ser joven es vivir en el futuro. Así que pienso que este es el centro más importante de la conciencia humana. Y en ese sentido, me complace estar en colegiatura porque se me hace que es una estructura que permite el soñar, así que continúen soñando. En ese proceso de soñar también hablas de la importancia de co-crear. Y hay una palabra que yo no he visto hoy, pero me gustaría que trabajáramos, que es el ego. ¿Cómo trabajar el ego para que podamos co-crear? Tengo que acudir a un libro antiguo de la India, que es un libro que la gente aún utiliza, lo consultamos y crecemos con él, que es el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita es un diálogo que sucede en el campo de guerra. Arjuna, que es el protagonista, tiene que tomar armas y luchar, y es una guerra muy simbólica con respecto a lo que está sucediendo incluso en este país, y en India también ha sucedido. Y él acude a su profesor, Krishna, que está con él, y dice: no quiero luchar, no quiero pelear. Y Sri Krishna es maravilloso. Son 18 capítulos, 700 y algo, como 60 versículos, que explica, es un documento acerca de cómo desarrollarse a sí mismo, y en algunos puntos Sri Krishna le dice a Arjuna que el ser es el enemigo del ser y el ser es el amigo del ser. ¿Eso qué significa? El ser. En la filosofía india hay un ser externo falso que es el ego. Hay un verdadero ser que es un ser de armonía, de mutualidad y de dar a sí mismo, que es el verdadero ser. Entonces no es algo que tienes que obtener de afuera, es algo que tienes que recordar que ya eres.
Es verdad, el mundo está dominado por egos, pero es un cambio pequeño el que necesitamos en nuestra conciencia para descubrir la plenitud en nuestro ser. El ego siempre es una expresión de un vacío. De nuevo, en el Upanishad antiguo de India hay un verso que dice: esto significa, esto está lleno, eso está lleno, si estás lleno. Y la manera de estar lleno no es desear desde un espacio de vacío, ¿no? Es reconocer que tienes todo lo que eres y todo lo que necesitas, un estado que está queriendo crear colegiatura. Es para ser, ya lo eres. Y si estás lleno, no tienes que expresarte de una manera egoísta. Puedes expresar una personalidad que ya eres, una personalidad de armonía, de mutualidad y de dar. Partiendo un poquito de Dipti y pidiéndole a Henry, a Santiago, a Carlos que entre en la conversación, tú nos presentas un modelo en Auroville que es supremamente interesante y atractivo, ese código de construir juntos y de colaboración y de hermandad. Pero hoy voy a hacer esta pregunta basándome en una anécdota personal. Yo tengo un amigo que es caminante. Él se hizo muy cercano a una comunidad indígena colombiana que son los arhuacos, y se hizo tan cercano que ellos lo empezaron a llevar a los lugares sagrados. Y en un momento uno de ellos lo paró y le dijo: Andrés, ¿tú qué estás haciendo? Entonces Andrés dijo: no, yo quiero cada vez acercarme a lo sagrado como ustedes. Entonces él le dijo: mira hermano, como se dicen ellos, esto es como si fuera una pirámide. Dios está arriba, yo nací aquí, tú naciste acá. No te angusties por ir así, sigue tu camino recto tranquilamente. Entonces mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cómo una cultura como la colombiana puede ambicionar y construir algo como lo que ustedes han logrado en Aurovilla? Y a Henry, Santiago y Carlos como latinos, y a Mark si tiene sugerencias, es si ven que nosotros podemos ser capaces de unir esos mundos, que podemos llegar a trasladarnos hasta allá. Entonces arrancaría contigo, Dipti, con tus sugerencias. Todos los que he oído hoy me hacen sentir que por supuesto es posible, no somos diferentes. Como dijo Carlos, todos venimos de una Eva mitocondrial en África. Somos una gente, un pueblo. Todos estos colores y religiones son cosas externas que agregamos a nosotros mismos. Así que es tan posible como simplemente tomar una decisión. Todos los que vienen allá son de 55 países y culturas. Somos todos muy diferentes y hay mucha fricción. No imaginen que Auroville es un lugar seguro y cómodo, no. Es un lugar argumentativo. No estamos de acuerdo en todos. No hay un jefe, no hay una pirámide, no hay una jerarquía. Todos discutimos todo el tiempo, pero es a través de un esfuerzo de colaboración que creamos un nuevo espacio. He estado aquí 3 días, entonces no es mi asunto hablar al respecto, pero siento que ustedes ya están en el camino a eso, a crear un lugar hermoso en Colombia. Se les ha dado esta belleza maravillosa, pero incluso la gente es bella. Es posible, por supuesto que es posible. No sé si Henry, Santiago, Carlos o Mark quiere. Pues no, yo pienso que yo pienso que es perfectamente posible, básicamente por la misma metáfora de la pirámide. Es decir, todos estamos ascendiendo y nuestro camino ya es perfecto. Si no se necesita nada distinto al mecanismo que nosotros ya elegimos, sea la intuición, la imaginación, el sueño, la racionalidad o lo que uno elija. Y nosotros los latinoamericanos tenemos además la capacidad de hacer de todo cuanto existe una remezcla.
lo que hace que nuestra eterna aspiración por lo ajeno o por lo externo no sea del todo malo, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo construyendo un collage y me parece que lo importante es precisamente entender que eso nos libera de la aparente necesidad de ser fanáticos. Lastimosamente nos hemos vuelto muy fanáticos nosotros, un poco precisamente por la inseguridad que nos produce esa incertidumbre, pero la construcción de una espiritualidad mixta, una espiritualidad, una inteligencia universal mestiza es posible y es más que posible en países tan mestizos como los nuestros, que no solamente combinan material genético, sino material cultural permanentemente. Nosotros somos unos grandes absorbedores, ¿no? Como unas grandes esponjas de información. Lo que salga de ahí para mí simplemente tiene que ver con las prioridades, ¿no? En general no solamente es el Arhuaco, sino también es el Dalai Lama y también es el Papa y también son los grandes imams los que están diciéndole a la gente: yo no quiero que usted se convierta a mi religión, ¿no? Y de hecho yo creo que deberíamos desconfiar de cualquier persona que venga a convertirnos a su religión, porque el asunto es, el objetivo siempre va a ser el mismo, es decir, el objetivo siempre va a estar muy claro. Y siempre y cuando nosotros lo tengamos claro, nuestras prioridades, aunque no sean nuestras creencias comunes, van a estar alineadas las unas con las otras. Perfecto. ¿Quién quisiera añadir algo más? Sí, es interesante la pregunta y me cuestiono y tal vez le vuelvo a hacer una pregunta. Tú dijiste, Santiago, que nosotros en América Latina, porque lo expresaste también, refleja mucho lo que es el ecuatoriano, que no tenemos raíces, estamos colgados. Estamos comparando una cosa, Oroville, que son de culturas milenarias, que tienen raíces bien sólidas, tienen un Confucio, tienen toda una filosofía atrás que le hace eso factible y más lógico. Mi pregunta es, dada tu observación, de que, y va un poco con mi pregunta de que por qué el sistema educativo universitario en América Latina no ha salido adelante, ¿hay algo cultural que nos falta en el tiempo? Nos falta madurez cultural, nos falta madurez milenaria, porque estas preguntas que nos hacemos aquí de quién soy yo, dónde estamos, nos hemos hecho por milenios. La respuesta es no. Son culturas que se hacen esas preguntas ya por milenios y por eso pueden llegar a este tipo de Aurevilles, o no me acuerdo exactamente cómo es la palabra. Te devuelvo la pregunta. Yo no creo que sea una cuestión de tiempo. De hecho, hace varios años, cuando pasó la masacre en Charlie Hebdo en París, Héctor Abad Faciolín se sacó una columna que a mí me parece que está muy equivocada, diciendo que teníamos que entender a los musulmanes no como una generalización, porque ellos estaban 600 años después de los cristianos, y eso es una locura, ¿no? Pensar que esos 600 años de ventaja le dan cierta superioridad en términos de la cocción lenta, que es la filosofía a los cristianos, es una locura. Porque antes de los libros también existía el pensamiento, ¿no? Y porque antes de cualquier pensamiento existía la condición humana, y la condición humana se sigue rigiendo por los mismos principios básicos de correlación, corresponsabilidad y evolución compartida que nosotros necesitamos. Si lo logramos a través de la espiritualidad o a través del pensamiento, eso es una cosa muy distinta. Pero además, ¿por qué? Y como la misma Dipti lo dijo, en la India se siguen matando por problemas, sigue existiendo una gran desigualdad, sigue existiendo mucha hambre, ¿no? Acabamos de ver los atentados en Sri Lanka. Entonces el atraso realmente para mí viene de una inversión o una malinterpretación de nuestras prioridades como especie, que se derivan directamente de los mecanismos de poder, y eso para mí, más que un imperativo político como anarquista, es un imperativo ético como ser humano, y es pensar: el desequilibrio en el poder que nosotros mismos hemos generado hace que quienes están a cargo de las religiones busquen más imponer sus modos que su conciencia, porque la conciencia es imposible de imponer. ¿Qué necesitamos nosotros? En mi opinión, es privilegiar y conocer el valor de nuestra libertad. Lo que pasa es que la libertad requiere de grandes dosis de amor propio, y quien no tiene amor propio, y nosotros en algún momento fuimos un mismo país, quien no tiene amor propio y quien siente que es un hijo bastardo, ¿no? El hijo de una violación, ¿no? A quien su mamá no quiere pero su papá abandonó, está permanentemente desarraigado, y eso quiere decir precisamente estar desarraigado, no tener raíces. Esa falta de un piso
y en los términos más marxistas, que no es lo mío, pero pues no tener, por ejemplo, conciencia de clase, no estar contento en donde uno está, significa nunca estar contento en donde uno está. Entonces, quien no es feliz viviendo o viniendo de su barrio, tampoco va a ser feliz en el barrio en el que le toque vivir cuando progrese, entre comillas. Y así nos la vamos a pasar por siempre, porque es la estructura que nosotros dimos, la de estar compitiendo por escalar. Pero no me parece que eso sea necesariamente una cuestión del pensamiento, sino algo que nosotros tenemos que hacer tal vez con menos historia, ¿no? Esto está buenísimo, les voy a pedir más brevedad porque ya Difty quiere meterse en la conversación. Bueno, por favor. Quería decirles a todos un poco acerca de historia en India reciente. Durante la mayoría de la historia de India hemos sido lo que llamamos como el sur de Asia de hoy, que son 7 países. Cuando se fueron los colonizadores, India quedó dividida y fue cortada en 2 lugares. Y la más grande, la migración más grande en la historia de la humanidad sucedió. 11 millones de personas a pie, en lo que fuera, comenzaron a cruzar de un lado a otro porque no sabían en qué país iban a quedar. Pakistán era un país principalmente musulmán, el Estado indio dijo: todos los musulmanes se pueden quedar, pero muchos prefirieron irse a Pakistán. Estos 11 millones de personas estaban cruzando de un lado para otro. Esto no fue hace demasiado. Y a medida que cruzaban, se asesinaban unos a otros. Más de 1 millón de personas murieron. Así que el país moderno que es India ha nacido de un trauma que nunca se ha sanado. Entonces, no imaginen que los traumas son localizados, existen en todos los rincones del mundo. Es en los puntos en los que nos aproximamos al trauma con una conciencia de trascendencia. Y estoy de acuerdo, no tenemos que convertirnos en otra parte del mundo, tenemos que ser quienes somos. Y eso es independiente de religión, de moralidad, ser un verdadero humano, que es un ser de amor, finalmente, como ustedes lo definan. Muy bien. Yo quisiera, en todo este tema que hemos hablado de esas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, caer un poquito en el discurso de Carlos. A mí me encantó la importancia de enseñar a dudar. Y una preocupación que yo tengo siempre que dudo es cuál es la fuente correcta para preguntarle. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de eso, de la angustia de las preguntas sin respuestas y de las fuentes correctas. Sí, la pregunta es fundamental porque las preguntas sin respuestas, como había dicho esta mañana, siguen existiendo, no hay respuestas. Las preguntas fundamentales que como humanidad nos hemos seguido preguntando. Pero como juventud y jóvenes que están educándose, donde tienen una abrumadora cantidad de información, no de conocimiento, la pregunta es cómo discernir qué de esa información es conocimiento. Y el problema con el conocimiento es que tampoco es perfecto porque se transmiten errores. Son copias de conocimiento que vienen en la historia donde se transmiten los errores y de alguna manera tiene que autocorregirse, un poco como es la copia de una molécula de ADN. Pero en este proceso de información a conocimiento es donde la juventud tiene que aprender a dudar. Y les hago una pregunta a ustedes, como para hacer un experimento. ¿Cuántos de ustedes están seguros que el ser humano estuvo en la Luna a fines de la década de los 60? Alcen la mano. Los que están seguros, no dudan. 2 están seguros. ¿Quiénes están seguros de que el ser humano no estuvo y que fue un show de Hollywood por la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos? ¿Cuáles? 1. ¿Y el resto? El resto NPI, ¿no es cierto? No poseen información. Pero ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces, estamos invadidos por información. Yo estoy seguro, nada puedo tener certeza absoluta, pero sé que la humanidad sí tuvo la capacidad
tecnológica, etcétera, para alunizar. Estuvo. Si no, fue una cosa increíble. Y hay una cantidad de sitios web que lo único que hacen es dar los datos de por qué no estuvimos. Pero si uno indaga un poquito y duda sobre esos, se da cuenta que no tienen razón de ser. Pero mi posición no es convencer a mis alumnos, a ustedes que sí estuvimos en la Luna, sino que hagan una duda crítica, lo analicen y se convenzan de una manera u otra. Y si están seguros de que no se fueron a la Luna los americanos, entonces estén tranquilos con eso. Pero no simplemente acepten la información. Entonces tenemos que saber dudar. Y yo sí soy bien escéptico, ¿ya? De todo. Más que todo ahora. Hay tanta información que esta es la fórmula para la felicidad A, la dieta B, ¿no es cierto? Nos inundan con información falsa, lo que se llama el fake news. Y el fake news hoy día se propaga más rápido que la verdad. Es el problema inclusive del error, ¿no es cierto? Se propaga con un efecto caótico mucho más fuerte que la verdad. Entonces vivimos en una sociedad en que la opinión es más importante que los hechos. Todo el mundo opinamos. Entonces ahí viene la importancia de dudar. Y en las escuelas tiene que enseñarse a dudar desde los primeros años. ¿No es cierto? A dudar, a dudar, a dudar. Y a través de la duda podemos adquirir un poco más de conocimiento. Eso es un poco mi mensaje en ese sentido. Pero veo que no hemos estado en la Luna. Para ampliar, Carlos, en el cambio del modelo educativo que tú has hablado, hace como 2 ediciones en la revista Harvard Business Review fue dedicada a innovación. Y yo creo que Mark también nos puede ayudar aquí un poco. Y uno de los artículos decía que quienes creían que Internet había traído la libre comunicación y democratizado la información estaban absolutamente locos, porque eso estaba manejado por un algoritmo de 2 empresas que son Google y Facebook, que viven de la publicidad. Entonces, pero la esencia de este hombre decía es que ya uno no puede seguir esperando a que la academia le entregue, a que las empresas le entreguen la capacitación, sino que uno es responsable por la velocidad de los cambios de aprender, desaprender y reaprender. ¿Cómo ven ustedes dos, tanto Carlos como Mark, que está en la parte de tecnología, los caminos para transformar el sistema educativo, para que aprendamos a incluir la duda, para que el pensamiento creativo esté incluido y adicionalmente que el campo laboral esté preparado para aceptar estos nuevos individuos? ¿Cuáles son las sugerencias? Sí, estoy de acuerdo, es un problema grande, especialmente el tema de las noticias falsas que se facilitan a través de las redes sociales. Tenemos mucha información y muchas opiniones. Esto es un problema. Así que, ¿cómo podemos hacer esto con la educación? Siempre ha sido una tarea de la filosofía hacer que la gente dude y cuestione las cosas. Esto puede ser parte de nuestra educación temprana. Si vemos, los jóvenes están cuestionando las cosas y tienden a volverse más dogmáticos en el futuro porque creen que el conocimiento es cuestión de aprender lo que piensan los demás, pero es importante comenzar desde una edad temprana a enseñar a cómo utilizar estas nuevas tecnologías, cómo ser crítico en este ambiente. Así que estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, la pregunta es nuevamente interesante y compleja. Claro que hoy en día, ¿qué podemos hacer con la educación en base a las nuevas tecnologías que está pasando? Pero yo divido eso en 2 partes. Una es el proceso formal de educarse, no de instruir. Y el proceso de educarse, que no es instructivo, no necesita de la tecnología, ¿cierto? Eso es un proceso emocional entre personas y eso jamás, pienso yo, será reemplazado. La mente humana tiene 2 ventanas, simplísticamente lo digo, es a través de las emociones y a través de la razón. La mente humana, la emoción domina hasta más o menos los 24 años de edad, ¿no es cierto? Y empieza la razón a llegar a equilibrio con la emoción 24 o 30 años, los últimos pensamientos. Entonces la primera parte educativa tiene que ser emocional, ¿no es cierto?
Luego viene el tema de la tecnología para apoyar la educación. Y hablaba de las artes liberales. Y la primera arte liberal, las primeras tres, es el arte de comunicarse. Y eso es una nueva etapa que ahora sí toda la juventud tiene que tener, que en inglés se llama digital literacy, que es el alfabetismo digital. El que no está preparado para eso, que es otro de los idiomas de comunicar. Entonces tenemos que preparar en digital literacy, pero también tenemos que preparar a que sepan leer, escribir, expresarse. Luego, post la educación, ya vienen temas mucho más instructivos. ¿Cómo me capacito yo para mi trabajo? Eso sí se le puede hacer online, porque ya son destrezas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces hay que diferenciar educación versus instrucción. Y las dos áreas pueden usar la tecnología conforme a su necesidad. Muchas gracias. Henry está callado, pero yo no lo voy a dejar quedar callado. Entonces vamos a cambiar un poquito a otro tema, y es en esto que nos han estado invitando de comunicación, de hablar, de unirnos, de cooperar, de construir juntos. Henry habló un poquito del conflicto armado y su historia personal. Yo quisiera saber, porque pienso que es importante para Colombia, ¿dónde está la superación del trauma, pero sobre todo, dónde está el perdón? En el proceso de paz quizás fue lo que más me preocupó. ¿Dónde está el perdón? ¿Con qué autoridad puedo yo hablar del perdón de otro? Esa pregunta está difícil, además socio-religiosamente planteada, pero enseguida la tratamos de responder. Me quedé pensando en la pregunta que hiciste respecto a tu amigo caminante, en relación más como con esa idea de los colombianos y nuestras búsquedas y la posibilidad de que eso se dé acá. Y al principio, cuando me invitaron al Congreso, pues yo planteé una idea de presentación distinta que tenía que ver con que la diversidad es nuestra máxima riqueza, quizás definida además constitucionalmente, pero también se empieza a convertir en una enorme desventaja, a veces veo yo. Y bueno, y recorriendo un poco, caminando Colombia y encontrándose uno con pueblos que tienen unas búsquedas espirituales particulares que yo no entiendo, me siento muy débil pues para, digamos, entrar a opinar y para descargar esas ideas acá en este escenario. Sí siento que incluso ahí se han empezado a perder visiones y cosmogonías desde las afectaciones occidentales, y eso de alguna manera ha empezado también a afectar los otros conflictos que se dan en Colombia más allá de los conflictos armados y que son escollos para una búsqueda espiritual tal vez más profunda. Ahora, ¿dónde está el perdón? Me preguntaban también ahorita, después de la presentación, un poco sobre eso, y yo encuentro que el perdón, que aunque es una idea socio-religiosa, yo más bien hablo de reconciliación, creo, pues respondería como en dos líneas. Una es, hay en todo caso que detenernos un poco más en la historia del otro, ¿cierto? ¿De dónde viene el otro? ¿De dónde las acciones del otro? ¿De dónde lo que hoy es el otro? Para comprender por qué ha llegado a donde ha llegado, por qué ha hecho lo que ha hecho. Y en la otra línea es la posibilidad de mirar también un horizonte distinto, porque es, sin la reconciliación, pues nos quedamos en la idea imperante del conflicto y en lo que eso pues representa para nosotros. No sé si perdón, porque entre otras, yo siento que la Iglesia le ha hecho bastante daño a este país. Perdón. ¿Ese perdón de qué nivel fue? Socio-religioso. Pero entonces sí, yo creo que la invitación está mucho más a la empatía en relación con la historia de los otros, para entendernos en la diferencia, porque como digo, podemos ser
diferentes pero no enemigos. Eso es. Perfecto. Tú hablas del ser con el otro, que es el tema de este congreso. A mí me gustaría aquí irnos en fila como cuál es la visión de cada uno, de cómo es ese ser en el otro y incluyendo ojalá elementos sobre lo que es la libertad. Voy a empezar por las mujeres. Creo que la mejor manera de aprender algo es a través de historias, porque todos pueden tomar lo que quieren de la historia. Entonces, muchas de las historias de la India antigua han sido de profesores. Así como en el occidente tienen la Ilíada y la Odisea, nosotros tenemos la Bhagavad y el Ramayana. Tenemos otras historias que fueron utilizadas como modelos educativos para entrenar a las personas, pero la historia que voy a contar es del Upanishad, que todo trata de estudiantes y profesores. Este hombre joven viene de su escuela y su padre le pregunta, ¿qué aprendiste? Y él habla sobre 60 materias. La lingüística era muy importante, la gramática. Y en la India la comunicación es muy importante. Así que él habla sobre los lenguajes que ha aprendido, la gramática, la estructura, la disciplina. Habla sobre armamentos, porque esa era también una materia. Y habla sobre 68 distintas materias. Y el padre dice, muy bien, aprendiste todo eso. Pero ¿sabes lo que es ser? Lo que es convertirse. ¿Qué sabes sobre ser? Y él dice, nunca he escuchado de eso. ¿Qué quieres decir con ser? Así que el padre dice, bueno, en la India tenemos estos árboles de veneno. Aquí no existen en Colombia. Así que esto es un árbol antiguo y muy sagrado para la India. En la India hay muchos árboles sagrados. Pero este árbol es de esos árboles sagrados de tiempos inmemoriales, ¿sí? Que le ayudó al Buda a alcanzar y a despertar, ¿sí? Y eso realmente para nosotros Buda significa estar despiertos, ¿cierto? Porque en cierto sentido todos estamos dormidos. Y cuando alcanzamos el verdadero conocimiento, pues despertamos. Así que él dice, vamos a obtener te traigo esta semilla de ese árbol. Y el niño abre la semilla. Y en cierto punto del tiempo ve que hay un vacío. Así que el niño dice, no hay nada en esta semilla. Y él dice, eso es ser, eso es lo que tú eres. Ese vacío es lo que provee el universo. Y luego le dice, trae agua y ponle sal y déjalo por un momento. La sal se disolvía y el niño le pregunta al niño, ¿dónde está la sal? Y el niño dice, no lo puedo ver, pero lo puedes saborear por delante, por detrás, por los lados. Eso es lo que eres, eso es lo que dije en la mañana, ¿verdad? Ese es el conocimiento del ser. Así que desde tiempos inmemoriales ha habido una diferencia que se ha hecho dentro de la educación en India, donde hay una diferencia entre el conocimiento de convertirse, que son todas las cosas que hacemos, todo lo que la mente aprende, y el occidente dice, yo pienso, por lo tanto existo. En la India decimos, cuando dejamos de pensar, es cuando eres. Cuando trasciendes, cuando estás por encima de todo esto y llegas a ese silencio de donde surge toda la vida. El universo surge del silencio. Eso es ser. Así que desde mi punto de vista, tenemos como mundo que descubrir ese ser, el sentido del ser que compartimos con todo en la Tierra, incluyendo lógicamente los robots, porque ellos tienen un ser también de algún tipo. Es un distinto tipo de conciencia, pero también se crea algo. Yo tengo este reloj, ¿verdad? Y tiene un patrón de existencia, ¿cierto? Hay una cierta de conciencia. Y en la India todos tenemos el acuerdo de que todo tiene una forma de conciencia y eso es existir. Así que volverse en el ser y no en convertirse el ser es la única esperanza de reconciliar todas las diferencias. Quiero decir que vengo de una tierra que está llena de divisiones, que nosotros también hemos estado en un estado de guerra. Desde 1947 hemos estado en un conflicto intenso. Hemos estado en 4 grandes guerras donde siempre han existido muertes debido a cierto extremismo. Y aún así
tenemos que continuar creciendo, debemos de ser positivos, debemos de encontrar ese estado profundo de complejidad que nos lleva hacia el futuro. Gracias. All your questions? Yes. Carlos. Gracias. Me encanta estar al lado de David porque expresa ese lado del cerebro mío que no habla. Y creo que todos tenemos eso, ¿no es cierto? Pero está claro ahí un poco lo que me refería hace un rato, sabiduría. ¿No es cierto? Sabiduría milenaria, que también lo expresa. ¿No es cierto? Y sí, el yo, el otro, el cómo vivimos juntos, cómo colaboramos, es una pregunta eterna. Pero yo creo que lo importante, que es una de nuestras misiones y visiones en la universidad que dirijo, es belleza, bondad y verdad. 3 principios fundamentales que nos lleva a esa esencia que ya habíamos hablado, que es la libertad. Y la libertad es una cosa extremadamente frágil. Una actitud que verdaderamente conlleva mucha responsabilidad y muy fácil de perderla. Se le puede perder, la libertad se puede perder día a día sin darse cuenta. Y eso nos pasó en Ecuador. En la última década de mi ex profesor, íbamos perdiendo libertades día a día y la juventud no se daba cuenta. Uno no se da cuenta de los cambios infinitésimos. Y cuando los cambios infinitésimos suman, se vuelven finitos. Y ahí es muy tarde. Por eso es muy importante inculcar el quién soy yo y cómo yo tengo que defender la libertad. Y lo defiendo a través de mi ego y a través de mi altruismo. Sin esas 2 cosas complementarias no podemos tener libertad. Y esa es la esencia de la educación. Y a eso tenemos que llevar la juventud y los niños a pensar. Así es que comparto todo lo que dice Tippett, ¿no es cierto? Pero ella no comparte todo lo que dice la física, ¿no es cierto? I agree that. You agree with thinking. Pero tenemos mucho que discutir. Ya nos vamos a invitar mutuamente, ¿no es cierto? Para hablar de mecánica cuántica. ¿Tú conoces a Deepak Chopra? ¿Por qué te ríes? You know Deepak Chopra? You know who he is? Yes. You met him. Okay. We can talk about him later. I think he's a quack. Bueno. Mark. Entre otras, antes de que pases, Carlos, tengo un profundo agradecimiento por todo lo que hiciste en los 60s, que contaste de todo lo que le debemos a los de los 60. Yo soy una generación muy agradecida con los de los 60. Encantado, a las órdenes. Pasa que yo ya no puedo disfrutar la revolución que hicimos nosotros. Pero yo sí. Está para ustedes, ¿no es cierto? Pero igual a mí me está tocando duro unas cosas para los que siguen, así que ahí vamos es. todos ayudando. Nunca termina, nunca todos termina. ayudamos, sí, un poco. Ahora sí, Mark, por favor. Right. I'm not going to make comments about Muy bien, no voy a hacer comentarios sobre la diferencia entre las generaciones, pero me encantaría comentar sobre lo social. Anteriormente estaba pensando, antes de comenzar a pensar sobre la tecnología, yo estudiaba sobre el tema social, político y filosófico, y creo que los 2 tipos de ideas de que lo social debe comprometer todo. Todo comienza desde estos elementos, de estas partículas pequeñas, estos átomos, donde siempre hay una lucha natural entre ellos, incluso entre nosotros. Y generalmente encontramos también manipulaciones y controles para poder mantener ese tipo de luchas contenidas. Así que el pesimismo de la sociedad humana es algo natural, donde siempre el humano tiene que luchar. Pero hay mucha parte social y donde antes de convertirnos en individuos hay un ambiente social, y como individuos solamente nos volvemos, siempre nos convertimos en alguien basados en este ambiente social. De hecho, necesitamos del otro, donde esto le ayuda a las personas del mundo con esas posiciones poderosas, que recuerden de dónde nacieron y dónde fueron creados. Y creo que esta segunda idea está
es esperanzadora y optimística, porque por supuesto pueden haber condiciones a la parte social donde hay cosas que se vuelven corruptas y donde surge a veces la violencia. Y creo que podemos tratar de encontrar este tipo de relaciones porque somos seres sociales y nos necesitamos mutuamente, somos vulnerables y nos necesitamos para avanzar. Creo que yo sí defiendo estas vistas optimistas. Bueno, de nuevo esa es una pregunta muy difícil. Primero el ser y después el otro. Y entonces el ser con lo complejos que somos, decía ahorita Carlos, que es una idea que yo he tratado de entender desde distintas lecturas academicistas tal vez, las emociones y la razón y las razones y las pulsiones y los deseos. Entonces uno desde las razones más o menos tiene unas estructuras y unas comprensiones de lo que puede uno ser, pero luego en las emociones tan impredecible, luego en los deseos y en las pulsiones tan difícil tal vez, y luego entonces el otro, ¿cierto? Y el otro más difícil todavía de entender. Y el otro yo siempre lo he asumido como un universo, cada uno de ustedes como un universo, y un universo que además en relación con el ser, pues dependerá de la dimensión en la que nos encontremos, si es en la afectiva, si es, no sé, en la laboral, si es en la espiritual, como tantas, como uno las quiera entender. Y pues en ese universo que es el otro, pues yo lo que trato siempre, en la idea de la relación con el otro, es de apagar ese juez que uno tiene como adentro, que mientras el otro habla, que mientras el otro es, mientras el otro ser, pues ese juez va más o menos diciendo una o tal cosa del otro. Entonces como tratar de apagarlo para simplemente entrar en una relación de empatía con la otredad y poder a partir de ahí pues encontrarse para caminar juntos, si es que eso es. Entonces el ser, pues yo, muy incomprensible, muy difícil, y el otro pues haciendo todos los días la tarea de entender los universos que haya que entender y de caminar de la mejor manera con eso. Esa sería como mi respuesta ahí. Gracias, Henry. Santiago. Yo creo que ya lo puse en orden. Es una, a ver, el enfoque que yo tenía era un enfoque, o que yo siempre he tenido es un enfoque que en general es mucho más práctico. Yo siento que nosotros estamos dándonos o creyendo que estamos en una era de las luces, pero yo creo que esta es la edad de la neurosis, y teniendo a nuestra mano un universo gigantesco de información y más conciencia de la que antes era posible tener sobre cualquier tópico, cualquier tema de información en el mundo, nosotros optamos por dedicarnos a pequeños dramas personales. Y eso ya se había anticipado antes, eso ya lo había anticipado Ionesco, ¿no? El hecho de que nosotros estamos simplemente haciendo chocar nuestro monólogo con el monólogo de los demás es una realidad terrible que define la modernidad y la posmodernidad y la postmodernidad y la pentaposmodernidad y la meta-postmodernidad, porque nosotros estamos completamente ensimismados. Y yo por eso vuelvo a lo mío, la manifestación más clara del amor es la atención. Y volviendo sobre la idea que expone Dipti sobre cómo nosotros estamos básicamente dormidos y el Buda es quien está despierto, a nosotros nos hace falta poner atención, y eso se compagina directamente con lo que dice Carlos, en la medida en que si nosotros dudamos, si nosotros observamos y si nos hacemos preguntas constantemente, cada vez más corremos el riesgo de despertar, ¿no? Afortunadamente, pues, y nos acercamos más a eso. Y para mí es simplemente una manera de acabar el drama. Y eso viene también ligado a una frase de Buda que dice que el dolor es natural, pero el sufrimiento es opcional. Si bien nosotros nos necesitamos como se necesitan las abejas de una colmena,
Ese debería ser el punto cero, ¿no? Lo que en inglés se llama el ground zero. Nosotros deberíamos funcionar como un sistema, pero nuestras construcciones culturales a veces nos quitan esa posibilidad, precisamente porque en pos de la originalidad muchas veces, en pos de la individualidad o de lo que sea, privilegiamos la neurosis y empezamos a tender o a romper los puentes que tiende la necesidad. Entonces, cuando yo hablo sobre el amor, no hablo sobre el enamoramiento, ¿no? Cuando yo hablo sobre la inteligencia, no necesariamente hablo sobre la razón, sino una dimensión mucho más práctica. Y finalmente, en medio de todo esto, que para mí existen dos puntos. Uno es, no sé por qué camino, pero cualquiera sirve. La racionalidad, o puede servir la religión, o puede servir el horóscopo, de verdad. Y es, así como yo soy, tú eres, ¿no? Si uno entiende que cada uno está cumpliendo un proceso y que cada uno tiene un monólogo, tal vez entiende la naturaleza de su propio monólogo, y en ese entendimiento empezamos a entendernos como partes todos de un sistema. Y para mí la prueba más clara o más sencilla es un poema muy bonito de William Butler Yeats, que habla sobre las revoluciones que dieron finalmente con la independencia de Irlanda del Reino Unido, y hay uno muy bello que se llama Pascua de 1916, y el poema, no me les voy a tirar el poema tratando de recitarlo, dice como, este tipo me pareció un idiota, ¿no? Este tipo me pareció un imbécil, era un tipo vano, inocuo, nunca le encontré ningún sentido, y sin embargo jugó su papel en la obra. A esta señora yo la tenía por una alcohólica, desfasada, despistada, desguachaletada, no tenía nada que ver, nunca fue mi amiga de ninguna manera, y sin embargo cumple su papel en la obra. A toda esta gente que yo me encontré la saludé con cortesía, y yo siendo cachaco sí que sé de eso, como, hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cuándo almorzamos? Nunca les di mucha importancia, y sin embargo cumplen su papel en la obra. Y termina diciendo, una terrible belleza ha nacido, y precisamente nace de la conciencia de que somos lo que necesitamos ser. Nos necesitamos, si es una corresponsabilidad, y si eso lo extendemos, no es una cosa que pase entre humanos, tiene que pasar entre especies, y tiene que pasar entre nosotros y los ecosistemas que habitamos, y tiene que pasar entre nosotros y las ideas de nación que ya nos inventamos y que pues ya para qué, ¿no? Entonces pues tendremos que buscar la forma de mejorarlo, pero es una conciencia de, si estamos todos en un monólogo, igual eso tiene que hacerse servir de alguna manera y evitar ese drama que tanto nos hace sufrir, que tanta energía nos cuesta y que tanto nos evita llegar al punto en donde todos tenemos perfectamente claro que tenemos que llegar. Gracias, Santiago. Yo pienso que podríamos conversar aquí varios días, pero aquí hay una agenda y yo trato de ser muy cumplida con la agenda. Y ustedes han estado un día muy largo, y a veces cuando uno se va después de un día con tanta información es difícil recordar. Yo quisiera, y esta vez voy a ir de Santiago hacia acá, que cada uno le dijera de la manera más contundente posible a esta audiencia, como mire, si se va a ir con una sola idea de lo que yo le quiero decir, váyase con esto. Santiago. La inteligencia solamente puede ser si es en colectivo. La única manera de ser inteligente es pensar en soluciones para problemas que dejen feliz a la gran mayoría de las personas, o a la mayor cantidad posible de personas, durante la mayor cantidad de tiempo, en el menor tiempo posible. Okay. Henry. Yo creo que ya no hay posibilidad de rebobinar el cassette, y lo que hay es camino y horizonte, y hay que caminar para allá como colombianos y como seres humanos, como seres conectados con el otro. Esa sería mi reflexión. Mark. Yo diría que necesitamos resolver muchos problemas, y realmente nos ayudaría si pensamos de una manera más relacional. Creo que no es un lujo ni un hobby, sino que es una necesidad, el sobrevivir y hacer las cosas mejor desde un nivel local y nacional, pero también en un nivel global. Carlos. Como mensaje tal vez es que hay que cuidar
ese delicado balance entre la emoción y la razón. Educación ha sido demasiado racional. ¿Podemos educar a la emoción? No sé, a lo mejor no la debemos topar. Porque cuando tomamos una decisión, por más información racional que tengamos, la emoción siempre gana. Por eso nos casamos. Gracias. Dipti, tienes el cierre. Yo utilizaría una poesía porque al final, en la visión, la poesía es la mejor. Incluso una terrible belleza puede nacer de ahí. Esto es un poeta moderna, Sherben Dorr, y él ha escrito este poema maravilloso que se llama Savagery y está lleno de epigramas. Él dice en un punto que todo aquí es un milagro y pueden los milagros cambiar. Yo confío y creo en el milagro de la vida en la tierra y cómo surgió. Nosotros debemos de vivirlo en el sentido real. Y en otras dos líneas, todo lo podemos encontrar cuando todo lo demás ha fallado. Dentro de nosotros está escondido la llave para el cambio perfecto. Bueno, yo creo que con eso no hay una manera más linda de cerrar. Gracias a los panelistas sin duda, a la colegiatura por ser anfitriona y a todos ustedes por darse la oportunidad de estar acá. Muchas gracias.